Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Comentábamos esta mañana cómo el precio estaba desarrollando una estructura de menor fractalidad dentro de la estructura operativa que hemos estado trabajando en estos últimos días. También destacábamos que se ve cómo el precio no está mostrando demasiada fortaleza en estas últimas horas. Ya comentábamos anteriormente cómo estuvo rompiendo dos dinámicas bajistas y en la ruptura de las mismas no estaba demostrando demasiada fortaleza. Mirad aquí cómo el precio rompía y volvía a intentar buscar un test de consolidación. Aquí más de lo mismo, y a pesar de que rompió algunas de las resistencias que tenía por el camino, enseguida volvió a encontrar equilibrio en esta zona operativa. Lo normal durante la ruptura de una dinámica bajista es que se acelere el precio al alza, y en este caso no está demostrando esa fortaleza. Vamos a eliminar ya esas dinámicas del gráfico, ya les hemos comentado suficiente, y ahora vamos a centrarnos un poquito más en la estructura operativa que ha estado desarrollando durante el día de hoy. Como os comentaba esta mañana, veíamos que el precio ya había desarrollado lo suficiente la fase B de la estructura y parecía que podría ir a buscar zona de mínimos, en este caso a buscar liquidez por parte de los long en esta zona operativa. Efectivamente es lo que hemos visto en el día de hoy y como veis después de esto el precio tuvo un rechazo de forma agresiva hasta la zona media de la estructura, donde de hecho como veis tenemos incluso confluencia con el VWAP semanal, ya que además hemos visto cómo rechazaba en esta misma confluencia actuando como una resistencia. Tras esto el precio ha vuelto a encontrar soporte en la misma zona. Dentro de lo que cabe, esto podría ser la consolidación después de una potencial sacudida, pero lo importante después de esto es que el precio demuestre ya la fortaleza. No puede continuar rechazando en esta zona operativa. Ahora mismo estamos viendo que otra vez el primer test ha sido un rechazo, pero vamos a ver si durante las próximas horas el precio consigue romper esta resistencia que tiene por delante y consigue demostrar fortaleza alcanzando esta resistencia. En este caso sí que podríamos empezar a valorar setups alcistas tras la ruptura de la resistencia y posterior test de consolidación. ¿Qué objetivo tendríamos en esa operativa en caso de darse? Pues principalmente alcanzar la resistencia que tenemos de la estructura de mayor fractalidad. Sería en torno a los 70.600 aproximadamente. Eso en cierta manera confirmaría fortaleza, pero no tanta en la estructura de mayor fractalidad, porque recordemos lo que os comentaba en vídeos anteriores. Después del movimiento de sacudida, esperaríamos que confirmase la fortaleza lo antes posible y cuanto antes lo confirme, más fortaleza estará demostrando. Algo que no está demostrando actualmente, como hemos comentado. Si tenemos una reacumulación en esta zona y por fin alcanza la resistencia, confirmamos fortaleza, pero no tanta. Lo más negativo sería que el precio termine otra vez perdiendo esta zona de soporte de los 66.800 y que volviese a buscar otra vez la zona de soporte de la estructura menor. En este caso podríamos tener una operativa de fallo estructural, pero esto sería muy malas noticias, porque rechazar esta zona operativa donde tenemos este nodo de volumen, pues sinceramente son muestras de debilidad bastante importantes en el corto plazo. Y en caso de terminar confirmando la fortaleza, también podríamos valorar una operativa de test de continuación alcista. En ese caso el principal objetivo sería alcanzar esta zona de aquí de los 72.900. De hecho también podría ser el segundo take profit para la operativa de aquí. Serían dos zonas operativas que deberíamos de tener en cuenta para las operativas de continuación alcista, tanto en la estructura de menor fractalidad como en la de mayor fractalidad. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas, y os recuerdo que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Veíamos cómo se formaba aquí un pequeño nodo de liquidaciones por parte de los long, pero como veis no es tanta la liquidez que hay, es muy similar a lo que había en esta zona por parte de los short. Vamos a filtrar un poquito más, si os parece, para centrarnos más en esta estructura que estamos trabajando ahora mismo de menor fractalidad. Vemos como hay bastante liquidez aquí en los 66.130, por parte de los short vemos aquí en los 69.130, 69.430, incluso también hasta los 70.765 aproximadamente. En cuanto a la liquidez de 100x, solamente veíamos que se cargaba un poco esta zona de aquí, pero se lo llevaron enseguida. Vemos quizás un poco más de liquidez en la zona de los 68.710. En cuanto a la liquidez de 50x, ya comentábamos esta mañana que había bastante en la zona de los 69.100. De hecho, podríamos decir que hasta los 69.443 hay bastante liquidez. Y luego por parte de los longs se está formando aquí también un poco de liquidez, sobre todo en la zona de los 66.104. Ojo, de hecho esta carga ahora mismo el indicador de tendencia está marcando tendencia bajista
bajista con un nivel -3. En los mapas de 25X parece ser que hay más liquidez por parte de los short. Vemos aquí en torno a los 70.335 y también aquí en los 70.755. En cuanto a la liquidez de 10X, vemos que hay aquí por parte de los short en los 74.740 y por parte de los long en los 61.864. En Bookmap vemos ventas en los 68.500, había algunas compras en los 65.980 pero se han ido retirando, sí que se mantienen las compras en los 65.510. En Bookmap estamos viendo algunas compras en la zona de los 60.000 y ventas en los 74.950 aproximadamente. Y en The Kingfisher vemos aquí algunos clusters bastante importantes. Por parte de los long vemos que tenemos liquidez hasta los 65.926, con pico de liquidaciones en la zona de los 66.170. Luego por parte de los short tenemos liquidez en la zona de los 69.116, también aquí en los 70.833. En los CVDs estamos viendo algunas compras por parte de Binance, mientras Coinbase está descargando spot. Y en los mapas de corto plazo vemos la situación un poco más 50-50. Por parte de los long tenemos aquí el pico de liquidaciones en la zona de los 67.156 y podríamos decir que hay bastante liquidez hasta los 66.644. Por parte de los short vemos que la liquidez aumenta desde los 68.400 hasta los 69.070, con un pico de liquidaciones en los 68.665.